Gracias a quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corapi. Contarles que en esta mañana está junto a nosotros Santiago Carranco. Él es coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Señor Carranco, qué gusto tenerlo en este espacio. Buenos días, bienvenido. Muchísimo gusto de estar aquí, es un placer, por favor. Gracias por acompañarnos. Estamos también nosotros comentando un poco sobre la situación de México. Este viernes en la noche la Policía Nacional irrumpió en la Embajada de México aquí en Quito, en la capital ecuatoriana. En este lugar se apreció un fuerte contingente policial y se detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. Esta situación llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y también ha generado diversos cuestionamientos. Varios países de América rechazan el actuar de Ecuador y hablan de una grave violación al derecho internacional. ¿Cómo analiza usted esta decisión del gobierno ecuatoriano? ¿Por qué cree se actuó de esta manera? A ver, hay solo una aclaración en sí, ya no son solamente varios países latinoamericanos, son todos los países del continente, junto con varios países de todo el mundo, claramente, que han rechazado países europeos, Estados Unidos justamente. ¿Por qué? Porque se violó uno de los principios más fundamentales que nosotros tenemos a nivel diplomático, que es justamente la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, de los diplomáticos y de cualquier en sí móvil diplomático que existe. Si bien es cierto que dentro de las justificaciones de los miembros del gobierno, se dice que México también violó una serie de cuestiones en el derecho internacional público, pero hay que entender lo siguiente, y esto es importante que se comprenda. El derecho internacional no es lo mismo que nuestras leyes sinalagmáticas en sí del derecho doméstico, no es que si alguien viola una ley, y de hecho en ningún lugar sucede esto, no es que si alguien viola una ley a otra persona o a otro individuo, a otro ente estatal en sí, le permite esto violar una ley. Ahora bien, si nos vamos por esa cuestión y por esta justificación, hay que entender que estos principios son fundamentales y no solamente porque están prescritos en convenciones en las que nosotros hemos ratificado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que un gobierno de por allá ratificó esto, sino todos los ecuatorianos, todo el pueblo ecuatoriano nos comprometimos en salvaguardar estas convenciones. Entonces, no es que el gobierno de Noboa violó todo esto, en este sentido es todo el Estado ecuatoriano que violó estos principios. Y más allá de ser leyes escritas, como me refería hace un momento, son principios básicos de los pueblos civilizados. Entonces, si bien es cierto, tanto el asilo es un derecho humano y México tiene toda la capacidad y la potestad de otorgar este asilo pues, a cualquier persona, también hay leyes procedimentales dentro del asilo, que sí, es discutible, México las puede violar, pero hay que entender, esto de ninguna manera justifica que Ecuador viole o justamente violente el derecho internacional y menos uno de los principios más fundamentales de la diplomacia de todo el mundo y de toda la historia. Señor Carranco, y algo que también queremos salir de duda en este caso. Usted hizo mención al asilo diplomático que otorgó México al ex vicepresidente Jorge Glass. Este asilo ha sido muy cuestionado porque se señalan que es ilegal. Usted, para que nos cuente un poco más, ¿México podía darle este asilo a Jorge Glass? A ver, México... Hay que entender también una cuestión. El derecho internacional no solo es lo que está escrito, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hablamos de tradiciones y hablamos también de costumbre. México tiene una larga tradición de recibir justamente asilados en diferentes situaciones. Durante la dictadura de Chile, recibió un montón de asilados después justamente de la disolución de la Unión Soviética. En varias situaciones, en varios momentos de la historia, México ha actuado justamente como un Estado que recibe asilados políticos. Ahora bien, hay una convención de Caracas específica que es más un tema procedimental de cómo y cuándo se puede otorgar este asilo. No obstante, hay que recordar lo siguiente. México recibió la solicitud de asilo de un ciudadano en sí, revisó las cuestiones y como país soberano otorgó el asilo. En eso también nosotros como Ecuador no podemos interferir. Entonces, ¿México lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Ahora, esto es súper importante porque dentro del derecho internacional y la base justamente de todas estas convenciones son los principios de buena fe. Ahí lo que se puede cuestionar es si México actuó de buena fe o de mala fe. Eso es lo que claramente yo creo que podríamos cuestionar. No obstante, así haya actuado de mala fe, así haya irrumpido el procedimiento específico de cómo se otorga el asilo, yo qué sé, eso se descubrirá luego en la investigación, si hubo alguna presión, algún tema, ahora no lo sabemos en sí. En ese momento, Ecuador podía denunciar esto frente a la Corte Internacional de Justicia, frente a la OEA, frente a un montón de mecanismos regionales y multilaterales que nosotros estamos, pero de ninguna manera es justificable violentar
una embajada. Y precisamente eso le iba a consultar porque el gobierno nacional argumentó la decisión en que este caso defendía la estabilidad democrática y la soberanía de nuestro país. También hablaban de que existía un riesgo de fuga del ex vicepresidente Glass. Ellos argumentan en eso su decisión de haber violado pues la embajada mexicana aquí en Quito. Yo le iba a consultar en este caso eso. ¿Había otro recurso? A ver, yo mucho vi que varios expertos han anunciado este tema de el interés estatal es primordial. A ver, ¿dónde está nuestro interés estatal? Nuestro interés estatal está en nuestros planes de desarrollo, está en nuestra Constitución. Nuestro primer objetivo como Ecuador es el mantenimiento de las relaciones de paz. O sea, ese es nuestro interés estatal de todos los ecuatorianos, no solo de un grupo. No, el gobierno no representa en sí a todo el Estado, es unitario. ¿Me hago entender eso? Entonces, en sí, eso es un tema. Ahora bien, vi que justamente en ciertas declaraciones que se dieron en la mañana de ciertos funcionarios manejan el discurso de la protección de la soberanía y la protección de la democracia. A ver, la democracia es el respeto irrestricto a las instituciones y al Estado de Derecho. En el momento en que nosotros violentamos una embajada, nosotros mismos pusimos en riesgo un Estado de Derecho. Y pusimos en riesgo principios fundamentales de los pueblos civilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los que primero hemos violentado estas instituciones democráticas y de derecho fuimos nosotros. Entonces ahí veo claramente una discrepancia entre las acciones y el discurso que se está manteniendo. ¿Y qué se podría ocasionar con esta decisión de Ecuador? Ya lo mencionamos, algunas organizaciones y países han rechazado la decisión que tuvo el gobierno ecuatoriano, pero el tema queda ahí, porque también vimos que la OEA ha sido también convocada para analizar esta situación. A ver, justamente el día de hoy, desde el Foro Ecuatoriano de Política Exterior, hemos emitido un comunicado para solventar esta crisis, porque al parecer no estamos dimensionando lo que pasó. Nunca, o sea, y esto que quede claro, en toda la historia de la humanidad, ni siquiera Irán, cuando justamente unos rebeldes tomaron el gobierno y toda la cuestión, que se invadió la embajada de Estados Unidos, pero no era el Estado, no era el accionar oficial que esto se hizo. Entonces, nunca en la historia un Estado oficial, con gobierno oficial, democrático en teoría, con todos los pesos y contrapesos, ha actuado de esta manera. Entonces, nosotros, primera cuestión, estamos marcando un precedente en la historia y no un precedente bueno de ninguna manera. En ese sentido, las cuestiones a corto plazo son las que estamos viendo. Un rechazo total de toda la comunidad internacional. ¿Por qué es toda la comunidad internacional? Hoy se pronunció Nueva Zelanda, se pronunció Australia, o sea, toda la comunidad internacional, no son solo países aislados, es todos los países del mundo se están pronunciando, ya sea en contra de las acciones del Ecuador o, en su defecto, del respeto irrestricto al derecho internacional, el cual nosotros lo violamos. Entonces, estas son las relaciones a corto plazo. Después, hay que entender un concepto que quiero desarrollarlo rápidamente, que se llama la interdependencia. En un mundo interconectado como el que tenemos ahora, en donde los actores internacionales no son solo los estados, sino son empresas, son organismos internacionales, multilaterales en sí, tenemos conexiones varias con todo el mundo y estas conexiones en sí nos afectan directamente en nuestro diario vivir, ¿no es cierto? En que si nos ponen un bloque de países, nos pone restricciones a nuestros productos, bueno, vamos a tener efectos directos en nuestro empleo y ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar directamente las pérdidas que tenemos con México, no solamente tenemos que ver nuestra balanza comercial con México, nuestros acuerdos con México, sino con todos los países que gravitan alrededor de sus conexiones con México y todas las empresas que gravitan alrededor de México y todos los organismos que gravitan alrededor con México. Esto exponencia nuestras pérdidas a mediano y largo plazo. La OEA, varios países de la OEA, incluido el mismo Ecuador, ha solicitado mantener una reunión permanente para solucionar este tema. Aquí claramente se van a ver una serie de restricciones que tal vez se pongan al país. El ALCA también se va a reunir. La Mercosur tiene se ha puesto justamente una moción oficial para eliminarnos nosotros como Estado asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los productos desde la Mercosur se nos van a encarecer. Carros, soja, cereales que afectan a la cadena productiva. Por otra parte, y esto es lo más grave, México va a denunciar y ya está poniendo la demanda en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional, y también se va a reunir el Consejo de Seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad internacional no va a permitir que se viole el derecho internacional de esta manera. Vamos a esperar sanciones. Sanciones que pueden ir desde
compensaciones pecuniarias a México, hasta bloqueos específicos en ciertos multilaterales y regionales, que quiere decir esto, Ecuador pierde su voto o inclusive pierde su voz en ciertos mecanismos, hasta lo peor que pudiese pasar. Bueno, lo peor que pudiese pasar, que gracias al cielo no pasó, es obviamente un ataque jus belli, ¿no es cierto? Un ataque armado específico de México y de la comunidad internacional, que por suerte no lo tenemos, si no ahí sí estaríamos ya destrozados, pero ahorita lo máximo que pudiésemos esperar es un bloqueo parcial o un bloqueo total. No creo un bloqueo total, pero sí un bloqueo parcial como tuvo Venezuela en su momento, porque ni siquiera Venezuela con sus mecanismos que a veces criticamos justamente que son antidemocráticos, no ha violado estos principios. Tienen asilados justamente en la Embajada de Argentina y Venezuela no se atreve justamente a toparlos, porque sabe que hay límites justamente del derecho internacional. Entonces sí podemos esperar graves sanciones en sí. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en un diálogo con Santiago Carranco. Él es coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Señora Carranco, y en este caso usted habló de restricciones por parte de otros países que han rechazado el accionar de Ecuador. También habló de temas legales debido a todas estas acciones que se va a interponer por parte del país afectado, que es México. Pero también consultarle, porque en el país hay voces divididas y desde el gobierno también vemos un gobierno que continúa justificando esta decisión, aunque se habla de violencia a la soberanía de otro país. Pero ¿qué pasa? Si el gobierno se mantiene en su posición de seguir defendiendo el tema de que haya actuado de esta manera, también ¿qué podría ocasionar esto? Y también esto, de cierta manera, podría ser un justificativo para que las acciones legales o alguna restricción se detenga o no. A ver, justamente desde el Foro Permanente de Política Exterior, el día de hoy pusimos una serie de cuestiones que se deben hacer para evitar estas cuestiones. El gobierno sigue manteniendo una línea defendiendo la soberanía y la democracia. Y también quiero poner aquí un paréntesis, ¿no? A la embajadora mexicana, que le declaramos persona no grata, es la viuda de uno de los grandes intelectuales ecuatorianos, que es Bolívar Echeverría, que tanto gobiernos latinoamericanos, mexicanos y ecuatorianos se lo ha galardonado justamente por todas sus contribuciones al conocimiento, al pensamiento latinoamericano. O sea, más allá de todas las sanciones económicas, diplomáticas, judiciales que se nos vienen, yo creo que en este momento nos estamos demostrando que como pueblo, inclusive como cultura, estamos actuando de manera en sí irresponsable frente a nuestra historia en sí latinoamericana en sí, viendo todos estos detalles. Ahora bien, dentro del foro lo que hemos recomendado es, claramente aquí hay un responsable, o sea, hay una violación irrestricta, a los principios que no se tienen que violar justamente del derecho internacional. Entonces, tenemos que buscar justamente un responsable y esos responsables tienen que asumir en sí sus consecuencias. El gobierno habla de que el pueblo ecuatoriano asuma de sus consecuencias. Yo creo que el gobierno tiene que asumir aquí sus consecuencias y claramente tenemos que ver justamente quién fue el responsable. Hoy día vi que la canciller, ella decía que ella no tomó la decisión, sino que ella lo único que hizo fue asesorarle. Pero dentro de su cartera de Estado está justamente esta responsabilidad. Entonces, si no tomó la decisión la canciller, ¿quién la tomó? Esto me parece algo extraño y creo que eso se tiene que clarificar, no solamente a la comunidad internacional, sino a nosotros como ecuatorianos. ¿Quién toma esta decisión? Esto es importantísimo en sí. Y hay, obviamente, ver las acciones que se pueden dar. Por otro lado, me parece que tenemos que nosotros solicitar en los mecanismos internacionales ahora que se nos abran los canales con México de diálogo, para que justamente con México podamos en sí otorgar las peticiones que ellos nos puedan solicitar. Recordémonos que tenemos varios ciudadanos ecuatorianos en México, recordamos que tenemos varias inversiones de México en Ecuador, o sea, no podemos simplemente romper relaciones de un día para el otro. Entonces tenemos que en ese sentido dar los mejores oficios frente a México y frente a la comunidad internacional que queremos solventar. ¿Eso qué quiere decir? Olvidémonos de este discurso de aplaudir las violaciones al derecho internacional. Creo que este es un rango de acción que no se puede dar. Esto a un corto y mediano plazo. Y en un largo plazo es muy importante que no solamente este gobierno, sino todos los líderes políticos y todos los partidos políticos del Ecuador mantengan un diálogo con la academia, con expertos en relaciones internacionales, para que en sus planes de gobierno incluyan cuestiones específicas de política exterior y que no se cometan a futuro más de este tipo de violaciones que tanto nos afectan como país. Doctor Carranco, y usted ha hablado de algo muy importante que tampoco hemos hablado en la entrevista, y es de los ecuatorianos que se encuentran en México. ¿Qué podría también pasar con ellos? ¿Se podría generar este tema de xenofobia o rechazo o odio hacia los extranjeros, en este caso ecuatorianos que están en México, debido a esta situación? Los principios humanitarios son no sinalagmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que Ecuador, por ejemplo, ya nos volvemos más dementes y aquí expulsamos a los mexicanos. Esto no va a pasar.
ejemplo tal vez extravagante para esta situación, pero digamos que cometemos el peor ilícito. Bueno, el gobierno mexicano no puede actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos justamente de personas, de humanos, hablamos de principios humanitarios, que no son sinagmáticos, no porque un Estado viola o hace una atrocidad, el otro Estado puede hacerlo. Entonces, frente a los mecanismos de protección mexicanos, nuestros migrantes van a seguir justamente, bueno, concedidos todos los derechos que ellos mantienen. Eso no se los puede quitar. O sea, inclusive aunque nosotros hayamos roto relaciones, eso que quede muy claro. Pero tal cual como usted lo dice, la sociedad y la cultura, eso ya no es un tema específico del Estado. Claro, no Exactamente. Entonces, nosotros hemos visto que dentro de la sociedad civil mexicana y también alrededor del mundo, sí se ha empezado una especie de persecución específica a nuestros ciudadanos. Porque eso es lo que no nos dimos cuenta. Cuando actuamos, no actuó la ministra de Interior, no actuó la canciller, no actuó Daniel Noboa, actuamos todos los ecuatorianos que nos fuimos en contra de México, invadimos justamente una embajada de México, y esto es repudiable por todo el mundo, tanto a nivel estatal como a nivel de sociedad civil, y en estos efectos, en nuestras interacciones como una sociedad civil, nosotros estamos quedando como un pueblo incivilizado, como un pueblo que cayó en la barbarie y en el salvajismo. Y ya en la parte final también consultarle esta ruptura de relaciones entre México y Ecuador y el que se haya cerrado de manera permanente la embajada ecuatoriana allá en México y acá también. En este caso, ¿qué podría ocasionar y hasta cuándo puede permanecer así? A ver, esto puede mantenerse años. Y yo creo que independientemente de las elecciones que vienen en México, porque hay comentarios rondando, bueno, se va López Obrador y no. Bueno, primera cuestión, el partido de López Obrador es bastante fuerte en México y creo que se mantendrá en esa línea. Pero inclusive, aunque se cambie de línea, la oposición mexicana, de hecho, ha unido esto a toda la oposición mexicana en favorecer justamente a los intereses actuales. Entonces la oposición claramente no es que va a decir, bueno, somos más ideales y afines al pensamiento de Daniel Noboa y todo esto se va a solucionar. No, porque lo que hicimos marca un precedente histórico. Y no se lo puede olvidar, ser irresponsable justamente de un nuevo gobierno o de cualquier línea política que tenga en México, simplemente borrón y cuenta nueva. Porque eso marcaría un precedente de que cualquier país, en cualquier momento, porque yo declaro que ellos tienen un asilado que es un delincuente común, yo invado las embajadas. Y se acaba el derecho internacional y se acaban los fundamentos de pueblos civilizados y básicamente más de 200 años en sí de derecho internacional se van a la borda. Y recordemos que estos son los principios que sostienen nuestra sociedad garantista. No es que pensamos que se puede hacer lo que se dé la gana y todas las cuestiones. Esto es muy preocupante. O sea, ya en el nivel de sociedad civil ecuatoriana, esto es muy preocupante. Si al embajador mexicano que tiene todas estas protecciones y hay toda esta comunidad internacional, le pueden justamente violentar en las puertas de su embajada, un ciudadano común pues queda completamente en indefensión. Entonces, ahí es donde se están violando las instituciones liberales, las instituciones democráticas y los pactos de pueblos civilizados. Esto es muy preocupante. Perfecto, doctor Carranco, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Importante tener su lectura y su análisis sobre la situación que en este caso, pues como hemos mencionado, ha existido el rechazo por parte de otros países frente a la actuación que tuvo el gobierno ecuatoriano en la Embajada Mexicana en Quito. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en otro espacio para continuar con estos aportes suyos. Muchísimas gracias, Elba, y muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía a la red informativa de Corape, que ya regresamos con más temas.